Bueno, bienvenidos a todos a nuestro módulo número 2 y ahora vamos a tratar el fondo, que tiene que ver todo con el contenido de nuestros mensajes, el contenido de lo que queremos transmitir cuando predicamos. Y bueno, hoy vamos a hablar esta pregunta central: ¿qué objetivo tenemos que lograr al predicar? El predicador es similar a un francotirador. Un francotirador quiere matar a su víctima con un solo disparo. Para ello, tiene en cuenta la orientación del viento, su respiración, su posición y el momento en el cual la víctima está en una posición vulnerable. Y una vez que se ha hecho esta preparación, el francotirador es capaz de matar a la víctima con un solo disparo. Y en este sentido, el predicador es similar al francotirador. Pero ¿de qué manera es el predicador similar al francotirador? Pues vayamos a la palabra. En 1 Corintios capítulo 1, versículo del 20 al 24, tenemos a Pablo que dice lo siguiente: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios ha hecho que la predicación sea el medio a través del cual la gente pueda ver su poder y sabiduría con el fin de que se salven. Y aquí lo podemos ver cuando dice lo de el poder de Dios y la sabiduría de Dios, que es Cristo, y que básicamente es a este Cristo crucificado que predicamos, ¿vale? Si esto se hace bien, la gente va a ser llevada a tener una relación con Dios a través de un poderoso mensaje. Y esto es importante entenderlo porque a veces se puede comentar o ver la predicación como una cosa más, como un mensajito más, pero si realmente tomamos en cuenta este pasaje, Dios ha decretado, ha hecho que la predicación, que esta locura, la locura de la predicación sea el medio a través del cual la gente pueda ver su poder y sabiduría con el fin de que se salven. Dios ha hecho eso. Cuando se predica, lo que queremos lograr es penetrar con una verdad espiritual el corazón de la persona para ayudarle a experimentar el poder de Dios y la sabiduría de Dios de una manera concreta en su vida. Y en ese sentido, somos como francotiradores. Lo que queremos lanzar nosotros es una bala espiritual, algo que penetre, una verdad clara, una verdad que penetre y transforme el corazón de la persona para acercarlo más a Dios. ¿A través de qué? A través de esa experiencia que ha tenido del poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y es verdad que las relaciones, los estudios bíblicos, todo esto es importante, pero la predicación, la locura de la predicación no puede ser menos importante por lo que vemos aquí en la palabra, que Dios ha decretado de que este sea el medio a través del cual la gente se salve. Y dicho esto de otro modo, es que cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia. Cuando se predica también estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas desde la Biblia. Deja que repita eso. Cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia. Cuando se predica también estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas desde la Biblia. Importantísimo. Por ejemplo, el Evangelio se puede explicar de un modo muy académico y despersonalizado, pero en el libro de Hechos podemos ver cómo el mismo mensaje se adaptó de tal manera que las personas pudieron sentir que Cristo directamente murió por ellos.
se puede ver el ejemplo de Pedro en Hechos capítulo 2 y el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 17. ¿Vale? Por ejemplo, en Hechos 2 vemos que básicamente Pedro recurre a las escrituras hebreas, al Antiguo Testamento, para convencer al pueblo de Israel que habían asesinado al Mesías. Pero cuando tú ves en Pablo, en Hechos 17, lo hace de un modo muy distinto, porque los griegos no conocían el Antiguo Testamento y tampoco tenían al Antiguo Testamento como un texto sagrado. Y sin embargo vemos que Pablo utiliza argumentos filosóficos sobre la creación y también incluso cita a poetas griegos y a otros filósofos que los griegos conocían para introducir un principio espiritual, que Cristo había venido de la resurrección también. Entonces aquí podemos ver cómo se transmite el mismo mensaje de distintas maneras, de un modo personalizado a la audiencia, que la gente pueda entender. Por eso enfatizo esta idea de que cuando predicamos no estamos solamente enseñando sobre la Biblia, no estamos solamente dando una clase de teología, no, porque la gente se quedará, qué interesante. No, cuando se predica estamos también diciéndole a la gente sobre sus propias vidas, sobre sus propios pecados desde la Biblia. Importantísimo. Tenemos que transmitirlo de un modo personalizado que toque los corazones, que penetre como una bala, como si fuéramos un francotirador espiritual en los corazones de la gente. Bien, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas confusiones sobre qué es un sermón? ¿Vale? Y esto es muy importante, porque es verdad que hay una diferencia entre enseñanza y sermón, ¿vale? Vamos a analizar esa frase que he dicho antes de cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia, y voy a profundizar en esta frase, ¿vale? Clave que he dicho antes. Pues bien, ¿por qué he dicho esto de cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia? Por la siguiente razón, porque una de las distinciones sobre la predicación y una enseñanza sobre un tema es que cuando uno enseña puede solamente referirse a aquellos elementos que tienen que ver con la realidad de Jesús y no incluir un paralelismo o ilustración contemporánea de cómo se aplica eso en nuestro presente, en cómo esa verdad espiritual de aquella época puede transformar mi vida personal con Dios. Esto no es malo, porque obviamente las clases profundas de este estilo que suelen darlas los maestros nos ayudan a entender o ver nuevas aplicaciones que podemos darle a nuestras vidas sobre muchas escrituras que hemos leído muchas veces y que gracias a esa enseñanza profunda lo vemos bajo una nueva luz. O sea, eso es positivísimo, es decir, no hay nada de malo en eso. Pero fijaros que ese proceso de aplicación lo tenemos que hacer nosotros por cuenta propia. No va, por así decirlo, guiado, ¿vale? Por lo general en una enseñanza no suele estar ese proceso de aplicación guiado. Sin embargo, en un sermón es el predicador que nos debe llevar a ese punto de cómo eso transforma mi vida, de cómo eso me cambia, de cómo lo puedo practicar en mi vida diaria. Por ejemplo, un maestro puede enseñar sobre qué significaba ser un ciudadano romano en aquella época. O puede hablar, por ejemplo, de las tradiciones judías que había en el tiempo de Jesús, que también es súper clave porque nos ayuda a apreciar nuevas dimensiones de la escritura que no hemos visto antes. También incluso puede enseñarnos sobre distintas interpretaciones sobre el cielo y el infierno. Y esto puede ser de mucho provecho junto con otras cosas que el creyente ya conoce. Y eso es lo que quiero decir, que no solamente estamos enseñando sobre la Biblia cuando predicamos, hay que diferenciar. Por eso, cuando un maestro enseña, por lo general, está enseñando sobre la Biblia. Ahora bien, la segunda parte que vimos de la frase anterior es que cuando se predica también estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas desde la Biblia. Y no es que el predicador no enseñe nada sobre la Biblia, obviamente enseña cosas sobre la Biblia, pero un predicador tiene que ser capaz de relacionar, utilizando el ejemplo anterior del maestro, un predicador tiene que ser capaz de relacionar cómo ciertas tradiciones judías tienen un significado espiritual para nosotros hoy. Una manera de hacerlo es decir, por ejemplo, que el lavar los pies a los invitados era el trabajo de un esclavo sirviente en aquella época, y podemos ver cómo Jesús hizo eso con los discípulos
para mostrarles el amor. Y esto nos debe mover al arrepentimiento y a la acción. En resumen, un maestro de la Biblia suele describir en gran detalle cómo era la realidad en aquel entonces. Un predicador de la Biblia suele prescribir, es decir, dice cómo debería ser ahora esto para nosotros, prescribir, no describir, prescribir, cómo debería ser nuestra realidad ahora. Básicamente, un maestro dice, así fue en aquel entonces, y un predicador dice, así debería ser ahora, ¿vale? Es una cuestión de énfasis, básicamente. Entonces, obviamente hay siempre un solapamiento, siempre un maestro va a tener componentes en su clase de aplicación actual. Igualmente, un predicador obviamente va a enseñar cosas sobre la Biblia en el pasado, pero no se va a quedar ahí, su enfoque va a ser el cómo podemos aplicar esas realidades espirituales ahora, ¿vale? Entonces, como podemos aquí, es más una cuestión de énfasis. Una enseñanza profundizará más en describir las realidades de la Biblia que solemos ignorar, mientras que un sermón profundizará más en la aplicación de esas enseñanzas en nuestras vidas. Por eso dije al inicio que cuando predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia. Cuando se predica estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas también, desde la Biblia. Ese es el tema. Y quiero dejar esto claro, porque suena esto raro, ¿no? O sea, obviamente es verdad que hablamos de Jesús, de Dios, pero tenemos que lograr que se identifiquen de tal modo que en sus corazones la gente, los invitados, los miembros, sepan que la Biblia en realidad les está hablando a ellos de sus propios pecados, de sus propios problemas. Es decir, que cuando escuchen de Moisés se puedan identificar con sus luchas. Es decir, que cuando se escuchen a Salomón puedan sentir sus fracasos como si fueran suyos. Que cuando escuchen sobre David se den cuenta que son igual de frágiles y sin embargo pueden tener una oportunidad de estar con Dios. Ese es el tema, eso es lo que queremos lograr. Bien. ¿Cuál es uno de los mayores retos de un sermón? Esto es importante porque estas son algunas de las dificultades que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque hemos tratado de ver el objetivo, claro, que estamos tratando de hacer cuando predicamos, que tenemos que lograr cuando predicamos. Hemos visto posibles confusiones de qué hace un maestro sobre todo y qué hace un predicador, para dejarlo claro, y algunas dificultades sobre este tema de predicar a la gente. Bien, el primero es que la predicación tiene un componente de oralidad, es decir, no tiene como fin el ser leído. Y esta diferencia es muy importante porque cuando uno lee un libro puede retroceder su lectura para seguir entendiendo lo que el lector le está diciendo y así, digamos, por así decirlo, enganchar con el siguiente párrafo y seguir manteniendo el hilo conductor de los argumentos que va haciendo el escritor. Sin embargo, cuando uno habla, no hay vuelta atrás. Y por todo este componente de oralidad, el reto es que la gente se lleve una verdad espiritual que le acerque a Dios. Por eso, si el público no ha entendido bien de qué vas a hablar o cómo una idea está conectada con la otra, puede ser la razón por la cual no se lleven nada a sus casas y sea simplemente algo que, bueno, pues sintieron algo, pero no, ni siquiera no se enteraron bien de qué hablabas. Y una cosa que uno puede hacer que puede ser bastante desanimante es la semana siguiente o el día siguiente o en 2 días preguntarle a cualquier persona, oye, ¿qué te llevaste del sermón que prediqué ayer? Y si no se acuerdan, es que o bien puede ser que no haya prestado atención, pero si la mayoría de gente no se acuerda claramente qué dijiste de la idea principal que intentaste transmitir, pues obviamente esto nos muestra que hay que trabajar en cómo explicamos o qué cosas incluimos en nuestro sermón para que sea más claro, ¿vale? Y esa es una de las dificultades del sermón, que tiene ese componente de oralidad. Bien, pues para concluir, el objetivo de predicar es que la gente pueda ver el poder y sabiduría de Dios con el fin de que se salven. Esto, entendido en términos prácticos, significa que cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia. Cuando se predica también estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas desde la Biblia. Y con esto quiero que os llevéis esto sobre todo, que cuando se predica no estamos solamente enseñando sobre la Biblia, cuando se predica también estamos diciendo cosas a la gente sobre sus propias vidas desde la Biblia. Esto es clavísimo, vamos.
Y la otra conclusión que nos hemos llevado es que la diferencia entre enseñar y predicar es una cuestión de énfasis. Una enseñanza profundizará más en describir realidades de la Biblia que solemos ignorar, mientras que un sermón profundizará más en la aplicación de esas enseñanzas en nuestras vidas, ¿vale? Va a haber más exhortación, va a haber más llamado a la acción, va a haber más retos. Pues bien, ahora que ya hemos visto con claridad cuál es el objetivo de un sermón, es básicamente penetrar los corazones con una verdad espiritual para tener un cambio claro, un cambio concreto. Te invito a que vayamos ahora al siguiente módulo para ver cómo analizar un pasaje bíblico que tiene como fin ser predicado. Pues nos vemos en el módulo 2.2. Hasta pronto.